¿Quién fue Cleopatra? Cleopatra 7T Filopator fue la última reina de la dinastía ptolemaica de Egipto. Gobernó entre 51 y 30 a.C. y es conocida por su inteligencia política, dominio de varios idiomas y sus relaciones con los generales romanos Julio César y Marco Antonio. Su vida marcó el fin del Egipto helenístico y el inicio del dominio romano. ¿De qué origen era la dinastía ptolemaica? La dinastía ptolemaica era de origen griego-macedonio. Fue fundada por Ptolomeo y Sóter, uno de los generales de Alejandro Magno. Aunque gobernaban Egipto, mantenían una fuerte herencia cultural griega. ¿Cómo llegó Cleopatra al trono de Egipto? Cleopatra heredó el trono a la muerte de su padre, Ptolomeo XII Auletes, en el año 51 a.C. Compartió inicialmente el poder con su hermano y esposo Ptolomeo XIII. Según la costumbre de los faraones, pero tras una lucha política logró gobernar en solitario. ¿Qué idiomas hablaba Cleopatra? Cleopatra era políglota. Se cree que hablaba al menos 9 idiomas, incluyendo egipcio, griego, hebreo, arameo, árabe, siríaco y persa. Fue la primera de su dinastía en aprender y usar la lengua egipcia. ¿Qué la diferenciaba de otros gobernantes ptolemaicos? A diferencia de otros gobernantes ptolemaicos que se mantenían alejados del pueblo, Cleopatra se involucró activamente con la cultura egipcia, hablaba su idioma y participaba en rituales religiosos tradicionales. ¿Cómo fue su relación con Julio César? Cleopatra mantuvo una relación política y amorosa con Julio César. Se conocieron cuando ella fue escondida en una alfombra llevada a su presencia. Su alianza le permitió recuperar el trono, y juntos tuvieron un hijo llamado Cesarión. ¿Quién fue Cesarión? Cesarión, cuyo nombre oficial era Ptolomeo XV Filopator Filométor César, fue hijo de Cleopatra y probablemente de Julio César. Cleopatra lo proclamó heredero legítimo al trono de Egipto y lo presentó como un faraón divino. ¿Qué impacto tuvo su relación con Julio César en la política egipcia? La relación fortaleció la posición de Cleopatra en el poder, estabilizó su reino gracias al apoyo romano, pero también la hizo objeto de críticas en Roma. Su presencia en Roma causó tensión, ya que César estaba casado. ¿Qué ocurrió tras el asesinato de Julio César? Tras la muerte de César en el 44 a.C., Cleopatra regresó a Egipto con su hijo Cesarión. Comenzó entonces a reforzar su posición y buscó nuevas alianzas que terminarían con su relación con Marco Antonio. ¿Cómo fue su relación con Marco Antonio? Cleopatra y Marco Antonio formaron una poderosa alianza política y amorosa. Tuvieron 3 hijos, Alejandro Helios, Cleopatra Selene II y Ptolomeo Filadelfo. Su unión desafió el poder de Octavio, futuro emperador Augusto. ¿Qué propósito tenía su alianza con Marco Antonio? Cleopatra buscaba restaurar el antiguo poder egipcio y extender su influencia por Oriente. Marco Antonio, por su parte, necesitaba los recursos egipcios y el apoyo de Cleopatra en su lucha contra Octavio. ¿Qué papel tuvo en la batalla de Accio? Cleopatra participó activamente en la batalla de Accio, 31 a.C., junto a Marco Antonio contra las fuerzas de Octavio. Fue una derrota crucial. Su flota se retiró y provocó el colapso de sus aspiraciones. ¿Cómo terminó la vida de Cleopatra? Cleopatra se suicidó en el año 30 a.C., poco después de la derrota de Marco Antonio. Según la tradición, se dejó morder por una serpiente venenosa, probablemente una áspid, aunque existen otras teorías. ¿Qué ocurrió con Marco Antonio? Marco Antonio, creyendo erróneamente que Cleopatra había muerto, se suicidó con su espada. Al saber que aún vivía, fue llevado agonizante a sus brazos, donde murió. ¿Cuál fue el destino de Egipto tras su muerte? Tras la muerte de Cleopatra, Egipto fue anexado por Roma y se convirtió en una provincia del imperio. Fue el fin de la era faraónica y el comienzo de una nueva etapa bajo dominio romano. ¿Qué pasó con los hijos de Cleopatra? Cesarión fue ejecutado por orden de Octavio para evitar reclamaciones al trono. Los otros hijos fueron llevados a Roma y criados por Octavia, la hermana de Octavio. Cleopatra Selene se casó con el rey Juba II de Mauritania. ¿Qué importancia tuvo Cleopatra en la historia del antiguo Egipto? Cleopatra fue una figura clave en los últimos años de independencia egipcia. Luchó por la soberanía de su reino con inteligencia y diplomacia, siendo un símbolo de resistencia ante el poder romano. ¿Por qué es tan recordada en la historia?
Es recordada por su carisma, inteligencia, habilidades políticas, su trágico final y sus relaciones con dos de los hombres más poderosos de Roma. Su vida ha inspirado múltiples obras artísticas. ¿Cleopatra fue más que una figura romántica? Sí. Aunque su figura ha sido romantizada, Cleopatra fue una líder política hábil, estratega y diplomática. Su enfoque pragmático y astuto la convirtió en una gobernante eficaz en tiempos difíciles. ¿Qué influencia tuvo sobre el arte y la literatura? Cleopatra ha sido musa en obras de Shakespeare, películas, novelas y pinturas. Su figura ha sido representada desde la antigüedad hasta la actualidad, en muchos casos con énfasis en su belleza y encanto. ¿Era Cleopatra una mujer hermosa? Las fuentes antiguas destacan más su inteligencia y presencia que su belleza física. Monedas antiguas la muestran con rasgos fuertes y no necesariamente idealizados, lo cual sugiere que su atractivo era más intelectual y carismático. ¿Qué papel tuvo la religión en su reinado? Cleopatra se presentó como la diosa Isis encarnada, uniendo así el poder político con el religioso. Participaba activamente en ceremonias y rituales egipcios, consolidando su legitimidad como faraona. ¿Cómo era su corte y palacio en Alejandría? La corte de Cleopatra en Alejandría era un centro de cultura, ciencia y lujo. Atraía a filósofos, científicos, poetas y diplomáticos. Su palacio estaba decorado con elementos griegos y egipcios, reflejando su fusión cultural. ¿Qué aportes culturales tuvo su gobierno? Durante su gobierno, Alejandría siguió siendo un centro del saber, con su famosa biblioteca. Cleopatra protegió la cultura egipcia, impulsó el arte y mantuvo relaciones diplomáticas con otros reinos. ¿Cuál fue la imagen de Cleopatra en Roma? En Roma fue vista con sospecha y enemistad. La propaganda de Octavio la retrató como una bruja extranjera que había seducido a dos grandes romanos. Fue acusada de manipulación y ambición. ¿Cómo afectó Cleopatra a la política interna de Roma? Cleopatra, al involucrarse sentimental y políticamente con Julio César y luego con Marco Antonio, se convirtió en una figura clave en las luchas por el poder dentro de Roma. Su alianza con Marco Antonio provocó un conflicto directo con Octavio, el heredero de César, lo cual derivó en la Guerra Civil Romana. ¿Qué fue el donativo de Alejandría? El donativo de Alejandría fue un acto político realizado en el año 34 a.C. por Marco Antonio, en el que otorgó a Cleopatra y a sus hijos territorios orientales del Imperio Romano. Esto fue visto por Roma como una traición a la República, y Octavio lo usó como excusa para iniciar la guerra contra ellos. ¿Por qué Octavio consideraba a Cleopatra una amenaza? Octavio temía que Cleopatra, junto con Marco Antonio, creara un nuevo imperio oriental rival. Su riqueza, influencia y conexión con Antonio la hacían peligrosa para los intereses de Roma y su control del Mediterráneo. 29. ¿Cómo se representa a Cleopatra en la moneda antigua? En las monedas, Cleopatra aparece con rasgos faciales marcados, nariz prominente, mentón fuerte y peinado helenístico. Estas imágenes eran políticas, mostrando su poder y autoridad más que su belleza idealizada. ¿Qué simbolizaba su asociación con la diosa Isis? La diosa Isis era una deidad madre y protectora del pueblo egipcio. Cleopatra, al vincularse con Isis, buscaba presentarse como una figura divina, sabia y benéfica, legitimando así su reinado ante el pueblo egipcio y reforzando su autoridad religiosa. ¿Qué tan poderosa era la flota de Cleopatra? Cleopatra contaba con una de las flotas más grandes del Mediterráneo. Su armada fue crucial en la batalla de Accio, aunque la derrota ante Octavio marcó el fin de su poder marítimo. ¿Qué lugar ocupaba Egipto en el mundo en tiempos de Cleopatra? Egipto era una nación rica, gracias al Nilo, sus granos, oro y posición estratégica. Aunque ya no era un imperio como en los tiempos de los grandes faraones, seguía siendo una potencia codiciada por Roma. ¿Qué estrategias utilizó Cleopatra para mantener el poder? Utilizó alianzas políticas, matrimonios dinásticos, habilidad diplomática, propaganda religiosa y cultural, y conexiones internacionales. Además, sabía adaptarse a las circunstancias cambiantes y usó su imagen pública con inteligencia. ¿Cómo fue la muerte de Cleopatra narrada por los historiadores antiguos? Plutarco y Dion Casio narran que se suicidó usando el veneno de una serpiente, una áspid, que se hizo traer en una canasta de higos. Otra versión sugiere que usó un ungüento venenoso. Su muerte fue un acto de desafío final a Roma.
¿Dónde fue enterrada Cleopatra? El lugar exacto de su tumba es desconocido. Algunas teorías sugieren que fue enterrada junto a Marco Antonio en un templo cerca de Alejandría. Las excavaciones continúan hoy en día en busca de su tumba. ¿Qué legado dejó Cleopatra en la historia de Egipto? Dejó el legado de una gobernante fuerte, inteligente y comprometida con su tierra. Representa el último resplandor de la realeza egipcia antes del dominio romano, y es símbolo de resistencia y astucia femenina. ¿Por qué ha sido tan mitificada Cleopatra? Su vida reúne elementos de drama, amor, guerra, política y tragedia. La combinación de carisma, romance y poder ha fascinado a escritores, artistas y cineastas a lo largo de los siglos. ¿Cleopatra fue víctima de propaganda política? Sí. Octavio, Augusto, usó propaganda para presentarla como una seductora peligrosa que quería dominar Roma. Esta imagen fue reforzada por autores romanos leales a Octavio, distorsionando en parte su verdadera figura histórica. ¿Qué imagen de Cleopatra ha dado el cine? El cine ha representado a Cleopatra como una mujer de belleza exótica, muchas veces centrando su historia en el romance. La película más famosa es Cleopatra 1963, protagonizada por Elizabeth Taylor, que mezcló historia con dramatización. ¿Qué papel jugó el conocimiento en el liderazgo de Cleopatra? Cleopatra valoraba la sabiduría. Estuvo rodeada de filósofos, médicos y científicos. Usó el conocimiento como herramienta de poder, fortaleciendo la economía, diplomacia y su imagen como reina ilustrada. ¿Cuál fue la relación entre Cleopatra y la Biblioteca de Alejandría? Aunque no se sabe con certeza su participación directa, como reina de Alejandría, Cleopatra sin duda favoreció la protección de la biblioteca. Promovió el estudio y preservación del saber. ¿Cómo manejó Cleopatra la crisis económica en Egipto? Aplicó reformas fiscales, control de precios y medidas para mantener el comercio marítimo. También utilizó la diplomacia para asegurar recursos y mantener el flujo de granos a Roma. ¿Qué visión tienen los egipcios actuales sobre Cleopatra? Algunos egipcios la ven como una figura extranjera, debido a su origen griego. Sin embargo, otros la consideran una líder patriótica que defendió la independencia egipcia con gran inteligencia. ¿Qué importancia tuvo Cleopatra como mujer en el poder? Fue una de las pocas mujeres en la historia antigua que gobernó con poder absoluto. Su historia desafía los estereotipos de género y demuestra que las mujeres podían ser líderes eficaces en el mundo antiguo. ¿Cleopatra participaba activamente en las decisiones militares? Sí. Aunque delegaba muchas funciones, tenía influencia directa en la estrategia. Estuvo presente en campañas y batallas, como la de Accio, lo que demuestra su involucramiento militar. ¿Cómo fue la infancia de Cleopatra? Creció en el Palacio Real de Alejandría en un ambiente helenístico. Recibió una educación esmerada, aprendiendo idiomas, filosofía, matemáticas y política. Fue entrenada para gobernar desde muy joven. ¿Qué relaciones tuvo con otros líderes del mundo antiguo? Además de César y Antonio, Cleopatra mantuvo relaciones diplomáticas con gobernantes de Judea, Siria y África. Sabía tejer alianzas políticas para proteger los intereses egipcios. ¿Qué opinaban los filósofos antiguos sobre Cleopatra? Algunos como Plutarco reconocen su inteligencia y carisma. Aunque influenciados por la propaganda romana, muchos resaltaron que su encanto estaba en su personalidad, cultura y capacidad de liderazgo. ¿Por qué se suicidó Cleopatra? Al verse derrotada por Octavio y tras la muerte de Marco Antonio, Cleopatra decidió quitarse la vida para evitar ser llevada a Roma como trofeo. Su suicidio fue también un acto de orgullo, dignidad y control sobre su destino. ¿Cómo ha influido Cleopatra en la cultura moderna? Cleopatra es símbolo de poder femenino, inteligencia y tragedia. Su figura aparece en literatura, cine, música, arte y feminismo moderno, como un ícono de una mujer que luchó por su reino y sus convicciones.